Hola, ¿cómo están? Bienvenidas otra vez, bienvenides a este tercer episodio de Sinestésica Podcast. Yo soy Carla González y evidentemente ya vieron de qué se trata el episodio de hoy y me emociona mucho. Me emociona mucho porque es un tema que incluso diría que me obsesiona. Pero antes de entrar a este tema de los Juegos del Hambre, quisiera informarles que recientemente pasamos de 5 escuchas a casi 20. ¡Bravo! Ay, quisiera agradecer de verdad a todas las personas que escuchan el podcast y además a todas las que están involucradas en la producción, en la grabación, en la escritura del guión y en las redes sociales. O sea, yo, porque yo hago todo eso. De verdad me emociona haber pasado de 5 a casi 20, es como exponer en un salón de clases pequeño, eso es un gran avance para mí, y de verdad, gracias porque hace algunos días estoy en un grupo de Facebook de cine de puras mujeres, y una chica me comentó que iba a escuchar el podcast sin duda porque casi no había podcast de cine hechos por mujeres, y creo que es verdad, la verdad, antes yo de planificar todo este proyecto, sí estuve buscando algunos podcasts, ver más o menos de qué hablaban, quiénes lo hacían, cuántos suscriptores tenían, no sé, también porque uno nunca puede dejar de compararse, ¿verdad? Pero sí es verdad que hay pocos podcasts de cine hechos por mujeres y los que hay, a pesar de que son muy buenos, no tienen tanta audiencia. No sé por qué, pero bueno, agradezco muchísimo que escuchen los episodios, escuché solamente uno o aquí se escuchó de los tres, da igual, la verdad es el cine, ya lo he dicho, es un tema del cual me encanta hablar y me encanta compartir mi opinión y que me compartan otras personas la suya. Y mientras yo pueda sentarme en mi escritorio y hablar frente al micrófono de esto y haya una persona que me esté escuchando, yo soy feliz. Bueno, pues ahora sí. Vamos a hablar no de los Juegos del Hambre como tal, más específicamente de esta última película, Balada de pájaros, cantores y serpientes, que el libro se publicó en el 2020 y creo que la película salió en el 2021 o 2022, no me acuerdo. Y también me parece un tema muy relevante porque recientemente, hace como un mes, más o menos 2 meses, se anunció que el lanzamiento del libro Sunrise at the Reaping, o sea, Amanecer en la cosecha, creo que se llama. Ay, sí, bueno, ese título tiene en inglés. Creo que en español sí se va a llamar Amanecer en la cosecha. Va a salir el siguiente año y se va a tratar de el vasallaje en el que participa Haymitch y la mejor amiga de la mamá de Katniss Everdeen. Ahora, esto no es un spoiler porque de esto ya hay mucha información en internet y en los libros, pero obviamente este vasallaje lo gana Haymitch y esta es una arena muy especial que vamos a poder conocer mucho más a detalle porque es una arena que parece el mismísimo Edén. Tiene mariposas, flores brillantes, manantiales, un atardecer impresionante, plantas y animales bellísimos, pero el gran problema con esa arena es que parece que entre más hermoso sea algo, más venenoso es. Entonces hay muchos tributos que mueren envenenados incluso por el agua del río. Creo que, bueno, ya, creo que solamente el agua que era segura beber era el agua de lluvia. Y bueno, ya les dije, esto no es un spoiler porque de esto ya hay mucha información. Lo interesante va a ser cómo se va a conectar esta historia de Haymitch y de la mejor amiga de la mamá de Katniss con toda la historia que ya conocemos de Panem, de Katniss Everdeen y de Snow. Ay, este Coriolanus Snow, de verdad. Ay, no. Miren, si no han leído el libro de Balada de pájaros, cantores y serpientes, en este podcast, bueno, en este episodio, voy a hablar de varias, no diferencias, bueno, hay pocas realmente, la verdad creo que es una muy buena adaptación, pero sí voy a hablar de cosas que en la película quizá no se profundizaron tanto, porque no hubo oportunidad. En el libro Snow hace... Cada vez que digo Snow, quiero decir Jon Snow, de Juego de Tronos, en lugar de Coriolanus Snow.
Entonces sepan de una vez que si digo Jon Snow, no hablo de Jon Snow, hablo de Coriolanus Snow, pero como que se me cruzan los personajes y a veces para hablar de Coriolanus digo Jon. Bueno, sepan que hablo de Snow del dictador maldito, ¿ok? No del de Juego de Tronos, por si se me olvida. Snow en el libro tiene mucho diálogo interno. Entonces, muchas de las cosas que en la película pareciera que lo hace con una buena intención o que quizá él era bueno pero que se corrompió, no. No, él siempre ha sido un clasista, elitista, maldito. Hay muchas chicas que lo vieron guapo en la película y dicen como, I can fix him. No, no puedes. De verdad que no puedes. Él es así. Él es su esencia como persona y es horrible. Y créeme, si Lucy Gray no pudo salvarlo, tú tampoco. Ok, primero, déjenme hablar un poco de la saga de los Juegos del Hambre en general, porque de verdad es una saga, es grandiosa, todo alrededor de ella está tan bien pensado, tan bien construido, los personajes, la idea de la rebelión, Panem como nación, es genial. Pues ya sabemos que la escritora de los Juegos del Hambre y de todo su universo es Susan Collins. Y no solamente ha escrito cosas relacionadas a los Juegos del Hambre y a Panem, sino que también tiene varias novelas. Una de las más, pues no sé si, no, creo que no es tan conocida, pero sí creo que sería muy interesante de leer, es Las Crónicas de las Tierras Altas. Estas crónicas tienen como personaje principal a Gregor, Gregor de las Tierras Altas. Es un personaje que creo que no sé si viaja a un mundo subterráneo, si no mal recuerdo, y es una novela épica porque hay una profecía en la que las ratas van a invadir ese mundo y creo que él es como el héroe que tiene que impedirlo o un guerrero que tiene que impedirlo. No la he leído, solamente he leído la sinopsis, pero la verdad es que me llama mucho la atención y sin duda está en mi larga lista de cosas que hay que leer, porque de verdad parece que esa lista nunca se terminará. O sea, una lee cosas de su lista y siempre aparece algo nuevo, siempre. Pero es muy padre, es lo bello de la literatura y el cine, que nunca realmente se te acaban las opciones y nunca se te acaban las historias por descubrir. Y quién sabe, yo creo que no nos alcanzará la vida para leer todo lo que queremos y ver todas las películas que queremos. Es que pareciera que la lista es infinita. Bueno, ya. Susan Collins podemos notar en esta crónica y en el universo de los Juegos del Hambre escribe mucho acerca de guerras, batallas, dictaduras, injusticias, invasiones, y ella misma ha dicho que es porque la marcó mucho el hecho de que su papá tuvo que ir a la guerra de Vietnam, entonces ella pudo ver muy de cerca las consecuencias de la guerra, el hambre, el miedo, incluso pues yo diría que también muchas de las razones, si se le puede llamar así, pero cosas de las cuales se benefician las personas que provocan las guerras. Y los Juegos del Hambre, que ha sido su obra más reconocida, repito, me parece tan bien construida. Voy a hablar un poco nada más de lo que es la trilogía de los primeros, obviamente, 3 libros. Ya sabemos, ya tiene mucho tiempo que salieron y sabemos que quizá no están tan alejados de la realidad, son distópicos sin duda alguna, pero a ver, tenemos que el enriquecimiento de las personas que de por sí ya son muy ricas y el entretenimiento a costa de guerras, a costa de la espectacularización de la violencia. Tenemos la pobreza, como forma de control, el hambre como forma de control para prevenir rebeliones, porque claro, si mantienes a una población débil y trabajando para apenas sobrevivir y la mantienes con miedo, vas a evitar que tengan tiempo o energía para rebelarse, pero claro que alimentas su furia y ese creo que es el principal componente de una rebelión. Tiene también el sacrificio de jóvenes, el sacrificio de sangre joven específicamente, y horriblemente su prostitución, porque
algunas personas, bueno, creo que sí, esto sí se sabe porque en la película de Sin Sajo, Finnick Odair, que por cierto, qué horror que murió. Yo recuerdo que cuando leí sobre su muerte lloré como si fuera la muerte de mi hermano. eh, Hablan de que a los tributos que sobrevivían a los juegos los prostituía el Capitolio. Entonces, también es la trata de menores y de jóvenes. ¡Qué horror! Y claro que Susan Collins también hace una gran construcción, ¿cómo se llama? Bueno, es muy buena representando cómo se manejan las narrativas, sobre todo en tiempos de guerra, porque Snow tiene una narrativa para manipular a la población de Panem y que tengan miedo de Katniss y de los rebeldes. Y Katniss, por el otro lado, tiene la narrativa de conseguir libertad para la nación, y la manera en que se manejan ambas narrativas y ¿cómo se llama? Se contraponen una con la otra todo el tiempo, me parece genial. Ahora, también, antes de entrar, es que miren, todo lo que está alrededor de los Juegos del Hambre me parece muy interesante, y si por mí fuera, hablaría de los 3 primeros libros, pero se me va a ir como 3 horas en podcast, oye, no inventes. Así que nada más voy a puntualizar unas cositas. Algo que me gusta mucho del personaje de Katniss Everdeen es esta referencia a el arco y la flecha. La mujer, joven, fuerte, protectora, que caza con arco y flecha porque la diosa Artemisa en la cultura griega era la diosa de la caza, era la protectora, sobre todo protectora del bosque, de los niños, de las mujeres, de los animales, era la protectora de la pureza. En algunos libros o páginas se menciona que es la protectora de la virginidad, pero también dice que es protectora de la pureza del territorio, de la virginidad, pero haciendo más referencia hacia la pureza y la armonía de la vida, de los bosques. Y o sea que estaba en contra de la corrupción de todos estos elementos de la naturaleza y era protectora de los débiles. Entonces, ay, me encanta que el personaje de Katniss, porque aparte la diosa Artemisa tenía un arco y flecha. Entonces me llama mucho la atención cómo constantemente se repite este personaje femenino que es protectora, que es justa, que defiende a los débiles. Y no solamente Katniss Everdeen, también tenemos Robin Hood no es un personaje femenino, pero de todas maneras era protector de los débiles. Mérida en Brave también tiene un arco y flecha. Susan Pevensey en Las Sombras de Narnia era una persona muy protectora que siempre buscaba la justicia, la paz, y ella también tenía un arco y flecha. Entonces me parece muy interesante. De verdad es que Susan Collins es una gran escritora y me parece una persona tan culta que conoce tantos simbolismos, tanta cultura, y por eso justamente creo que ha sido capaz de crear todo un universo, toda una historia distópica que ha tenido tanto éxito en el mundo. Que por supuesto también hay cierta inspiración o ciertas similitudes con otras historias. Si no mal recuerdo, Susan Collins ha dicho que Los Juegos del Hambre tiene cierta inspiración en una novela que se llama Battle Royale, en la que jóvenes son secuestrados por el gobierno para que se maten entre ellos y probar técnicas de batalla o algo por el estilo. Y no es que sea una copia, porque la verdad es que en el mundo de las historias, de las narrativas, hay muchas referencias constantemente. Entonces me parece más bien que todas estas narrativas se pueden enriquecer entre sí, que realmente no son copias de ninguna otra. Bueno, ahora sí, entrando a este último libro, la última película de Los Juegos del Hambre, Balada de pájaros, cantores y serpientes. Se publicó en el 2020, la película, les digo, no sé si es de hace 3 o 2 años, y en esta historia, ¿cómo se llama? Precuela, tenemos la historia de John
de Coriolanus Snow, este cruel, horrible dictador que odiamos pero al mismo tiempo amamos como personaje porque como villano es genial. Justamente esta historia se trata del nacimiento de un villano, de todo su diálogo interno de por qué Snow, cómo fue que se convirtió en ese presidente asqueroso y malo, pero tan bien construido. Vamos a ver si realmente estaba enamorado de Lucy Gray o si nada más la estaba usando para salir de su situación de pobreza y miseria y desesperación. Se arrepintió de lo que hizo, qué sintió cuando vio a Katniss Everdeen cantar la canción del ahorcado. Bueno, eso realmente no tenemos su perspectiva para ese punto de la historia, pero aún así seguro se le cayó todo lo que estaba, todo se le fue, se nos fue para atrás el Snow. Esta novela está dividida en 3 partes: el mentor, los juegos y el guardián de la paz. Entonces tenemos primero la primera parte, obvio, en la que nos introducen un poco al personaje de Coriolanus Snow. Y de verdad que es maravilloso como Susan Collins desde la primera línea, desde la primera oración, te describe el carácter y el temperamento de Snow. Porque en la película empieza como él se está bañando, se está preparando para ir a la academia y está como tratando de disimular que ahora es pobre. Pero en el libro empieza cuando otra vez iba a decir Jon Snow. Coriolanus Snow se está haciendo una sopita y lo único que tiene para hacerse su sopita son, creo que garbanzos duros y col. Col ahí medio que quedó y agua. Y él cuando está... Ah, no, y creo que es una papa. Bueno, no importa eso. Pero cuando él está haciendo su sopita, siente asco de sí mismo. No puede creer que él, Coriolanus Snow, descendiente del coronel, si no mal recuerdo, su papá tenía un puesto muy importante y muy alto en el ejército, no tenga que comer, tenga que vestirse con sobras, tenga que pedirle a Tigris que le confeccione ropa que más o menos dé el gatazo de que es de buena calidad. Y desde ahí podemos ver que él siente un asco tremendo por la pobreza, por la lástima, principalmente. Entonces, pues una persona que siente asco de sí misma por ser pobre, obviamente va a sentir asco por las personas que son también pobres. Entonces, desde aquí vemos que Coriolanus Snow siempre fue así, siempre fue elitista, siempre fue clasista y siempre sintió un profundo desprecio por toda la situación en la que estaba viviendo, que era de miseria. Porque, no me acuerdo si esto lo mencionan en la película, pero su familia tenía todo su dinero invertido en el Distrito 13, que era el distrito de la inteligencia militar. Entonces, este distrito queda completamente destruido y su familia se queda sin nada. Mientras tanto, tenemos a Sejanus Blink, cuya familia es originaria del distrito 12, del distrito 2, perdón, pero el distrito 2 se encarga de la fabricación y venta de armamento. Entonces su familia se enriquece a manos llenas con la rebelión y puede llegar a vivir al Capitolio. Mientras Snow nació en la riqueza, en la abundancia y con un profundo sentimiento de desprecio hacia toda la miseria, Sejanus Blink nace sin nada y llega a tenerlo todo. Sin embargo, el Sejanus Blink, al crecer rodeado de gente de los distritos y saber lo que es pertenecer a los distritos, siente mucha más empatía por los tributos, por la gente de los distritos en general, y está muy en contra de los juegos y de que se les trate como objetos, de que se les vea como gente salvaje. Y siente él asco de sí mismo por pertenecer al Capitolio, un grupo que es tan elitista y cruel con la gente con la cual él creció. Es muy interesante. El papá de Snow además siempre lo educó diciéndole: nosotros somos mejores que toda esa gentuza salvaje de los distritos, tú eres superior, tú no eres como ellos, y qué asco
que nos relacionemos alguna vez. Jamás. Eso para él era impensable. Claro que el pobrecito Coriolanus Snow nunca se imaginó lo que le venía encima con la guerra. Y con la guerra no solamente Snow pierde su casa, pierde a casi toda su familia, exceptuando su abuela y su prima, sino que también presencia en su infancia cosas horribles como la pobreza, el hambre e incluso el canibalismo, porque ya no había que comer en el Capitolio. Y eso también forma parte de las razones por las cuales odia a los distritos. Dice, ellos comenzaron esa guerra y por su culpa yo perdí todo. La gente del Capitolio perdió todo, cuando realmente no hubieran tenido que hacer esa rebelión si no hubiera existido opresión en primer lugar. Pero bueno. Y antes de que se me olvide, hay algo muy interesante que tiene más que ver con la traducción de la novela original a la traducción de la novela en español y luego la traducción a la película. Porque ya tiene tiempo, vi a una chica que hace videos en TikTok, no sé si solamente sobre los Juegos del Hambre o también sobre otros libros, pero ella decía que en el libro, en español, en la traducción de la familia, del lema de la familia de los Snow es los Snow siempre en la cima, y en la película es los Snow siempre caen de pie. Pero hay algo muy curioso respecto a esta traducción, porque realmente, es que es hasta, mira, Susan Collins es hasta una poeta incluso, porque en la novela en inglés, el lema de los Snow es Snow always lands on top, que significa la nieve siempre cae en la cima, o sea, se refiere a la cima de las montañas nevadas, pero también a que los Snow, o sea, nieve, siempre están por encima de los demás. Entonces, este es el juego de palabras, es fabuloso. Nada más quería hacer esa aclaración porque me parece algo muy genial, una genialidad de parte de Susan Collins, hacer hasta esto algo poético. De verdad hay algo que esa mujer no haga bien. Bueno, que no pueda escribir bien. Tal vez hay cosas que no hace bien, pero yo no veo cuáles son. Entonces tenemos a Snow. Él está desesperado por salir de esta pobreza y de toda la miseria en la cual vive gracias a la rebelión. Y conoce a Lucy Gray. Tomando en cuenta que Snow es una persona que desprecia a las personas de los distritos, hay una razón por la cual él se enamora de Lucy Gray. Porque sí se enamora de ella, y eso a mí nadie me saca de la cabeza. Hay algunas personas que dicen que no se enamoró, que realmente nada más la vio como su oportunidad para salir de toda la situación que estaba viviendo, y era como su boletito. Si ella podía ganar los juegos, entonces él ganaba el premio, iba a la universidad, pero la verdad es que sí se enamoró de ella. Aunque al principio ni él mismo quería reconocer. La verdad es que a Snow le cuesta mucho trabajo reconocer que está enamorado de Lucy Gray. Y le cuesta mucho trabajo reconocer. Es que ella era una persona de los distritos. Ok, pero vamos por partes. La primera vez que Lucy Gray llama su atención es cuando la escucha cantar a través de cuando están streameando la cosecha del distrito 12. Porque él, cuando se entera de que le toca una del 12, sabemos que es como, no puede ser. Aparte de que es del 12, es la mujer, no sé qué horror, el peor distrito de todos. Y lo que realmente le llama la atención de Lucy Gray es que tienen algo en común, que es mantener la dignidad, no importa las circunstancias. Snow es una persona soberbia, orgullosa, la cual no le gusta que le tengan lástima, no le gusta que se den cuenta de que está sufriendo. Y Lucy Gray es igual, solo que siento que ella lo hace más por supervivencia que por orgullo y soberbia. Y cuando ella toma la oportunidad de cantar, Snow siente que tiene una oportunidad de ganar, pero además también le asombra su capacidad de mantener la dignidad. El siguiente momento que me gusta mucho de la historia, y en la novela se puede ver tan claramente, se puede leer, es cuando Snow está esperando a Lucy Gray en los andenes del tren y espera que llegue en un tren de pasajeros, pero se da cuenta de que llega en un tren de carga que apesta de estiércol, está lleno de murciélagos, está en pésimas condiciones, y la ve bajarse del tren
y la ve bajar con tanta gracia y con tanta dignidad que una vez más reafirma esa idea de que ella no es como como los demás, o sea, ella no es como las otras personas de los distritos, ella es diferente. Uy, y esta idea jamás sale de su cabeza, sobre todo porque Lucy Gray sabemos que le cuenta que ella no creció en el Distrito 12, sino que ella pues hacía espectáculos, ella cantaba y hacía giras por todos los distritos, así que dice, pero ella no es de los distritos, o sea, ella no es como los demás, ella es pues diferente, ella tiene dignidad, o sea, Snow tiene que autoconvencerse de que Lucy Gray no vive en los distritos, que no es como esa gentuza, para poder aceptar que quiere estar con ella, o sea, de verdad. Soberbio, soberbio. Y claro que también tiene mucho que ver el hecho de que Lucy Gray nunca se muestra con miedo, siempre se muestra con una gracia, con un encanto al público, porque además no es que es solamente ella, o sea, ella es así naturalmente, pero es como un alter ego que ella saca porque le ha ayudado a sobrevivir en su mismo distrito. También recordemos que Lucy Gray tiene su propia historia en la que ella tenía un novio en el distrito 12, Billy, que la hija del alcalde, Mayfair, pues se lo quiere bajar y por eso es que la envían a los Juegos del Hambre en la cosecha. Y Lucy Gray se venga de Mayfair echándole una viborilla en su vestido. Una viborilla inofensiva. Bueno, yo supongo, no creo que la quisieran matar, o quién sabe. Hay varias cosas también que pasan en el transcurso en el que Snow conoce a Lucy, y quiero decir Jon Snow todo el tiempo, perdón. Y en el momento en que Lucy Gray por fin entra a la arena, que en la película no abordaron, y yo no entiendo por qué. Siempre en las adaptaciones, o sea, en las adaptaciones de estos libros a películas de los Juegos del Hambre, hay cosas bien feas con mutaciones genéticas. Por ejemplo, en el primer libro, cuando Katniss, Pita y Kato están peleando contra los mutos, ya casi cuando se va a acabar todo, los mutos en el libro no son esos perros raros salvajes que vemos en la película, sino que son una especie de lobos muy grandes parados en dos patas, para los cuales usaron genes de los tributos que ya estaban muertos y los combinaron para perturbar a Katniss y a Pita y a Kato, obviamente. Y me acuerdo que los describía como que uno de los lobos tenía el cabello rubio y los ojos verdes de gloss, se llamaba, no me acuerdo, y el pelo rizado y la piel, el pelaje castaño de Rue, o sea, de verdad algo bien perturbador. Y en Balada de pájaros, cantores y serpientes, obviamente no es la excepción porque a mí me perturbó de verdad. Susan Collins puede hacernos sentir tantas cosas, incluyendo un poco de repulsión. No sé si se acuerdan de la escena en que Snow y Clemencia van a dejar la tarea juntos y está la doctora Cole en su laboratorio con todas las serpientes, y para comprobar si la tarea sí la hicieron entre los dos, le pide a Clemencia que meta la mano al tanque lleno de víboras y saque el papel, y la muerden porque realmente no reconocían su olor porque ella no tuvo nada que ver en la escritura de esa tarea. Pues bueno, lo que pasa en este incidente es que al morderla le inyectan, no sé, algún veneno o algo que hace que Clemencia empiece a mutar genéticamente y se vuelva una mezcla de humano y serpiente. Y todo esto Snow se da cuenta cuando en el estallido de la arena antes de que comiencen los juegos, se acuerdan que hay unas bombas que quedaron de la rebelión, explotan, entonces él va al hospital. Creo que esto no se ve en la película, nada más sale con un bracito enyesado y es todo, pero en el libro Lucy Gray le salva la vida después de esas explosiones. Lo lleva al hospital y en el hospital él está así como medio dormido por la morfina, y en una de esas llega Clemencia a despertarlo y a pedirle ayuda, y él la ve con la piel así como escamosa, con los colores de las serpientes, y la ve con los ojos amarillos
y con un leve ceseo cuando hablaba así como las serpientes. Y cuando... No. Cuando yo leí eso, dije, o sea, la doctora Gould en la película está loca. Es una loca psicópata, pero de verdad en el libro que haga experimentaciones genéticas y no le importa si es con gente del Capitolio o los distritos, porque ¿se acuerdan de los Avox, que son traidores del Capitolio que capturan y les cortan la lengua? Pues en este libro de Balada de pájaros, cantores y serpientes, cuando Snow entra por primera vez al laboratorio, también ve que hay mutaciones genéticas entre humanos y animales. O sea, humanos a los cuales alteraron sus genes para agregarles características animales y que eran los Avox. Entonces es sumamente perturbador. El personaje de la doctora Cole en la película da un poquito como de miedo, pero en el libro está loca. Tiene un tornillo zafado. O sea, experimentos genéticos indiscriminadamente, si son de los distritos o del Capitolio, a ella le da igual. Ella parece que lo hace por diversión. No. Bueno, otra diferencia que también recuerdo mucho entre el libro y la película es que en la película Lucy y Snow se dan su primer beso cuando él llega al distrito 12. Ay, mi voz ya no... se me cansa mucho. Cuando Snow llega al distrito 12 y la ve en el Prado. Pero en el libro recuerdo bien clarito que el primer beso se lo dan una noche antes de que Lucy Gray entre a la arena. O sea, Snow ya estaba enamorado de ella gracias a todo lo que conoció de su historia, gracias a que la veía que ella siempre mantenía la dignidad, y claro que tenía que ver, o sea, no es un amor puro e inocente, claro que tenía que ver el hecho de que ella era su boletito de rescate para tú ganas los juegos, salvas tu vida y yo salvo mi futuro. Ay, no, y cuando Lucy Gray y Jon Snow, Coriolanus Snow se besan antes de que ella entre a la arena porque él va a dejarle el veneno en forma de polvo compacto y él no. Ah, sí, y ella le da su pañuelo con su aroma. Se besan. ¡Ay, no saben yo cómo me emocioné! Y esto no acaba aquí porque más adelante, Coriolanus Snow tiene unos pensamientos sobre Lucy Gray. Él se proyecta a futuro. Miren, ahorita déjenme buscar el fragmento a ver si lo encuentro porque no marqué el libro, la verdad, y se los leo. Él ya se imagina que ella va a ganar, se la va a poder llevar al Capitolio y pues ahí ya va a ver cómo le hacen para que le den permiso, pero ellos van a estar juntos por siempre y para siempre. ¡Ay! Pero antes de que él siquiera se empiece a imaginar que ella puede ganar, él hasta el momento piensa, es altamente probable, o sea, antes de que Lucy entre a los juegos, piensa, es altamente probable que muera. Voy a hacer todo lo que esté en mis manos, pero es probable que muera. Porque claro que recordemos que había tributos súper salvajes y súper fuertes, y ella era, pues que tenía su talento para cantar, y ya. Y además, el alma de Coriolanus Snow estaba pendiendo en un hilo porque en la película sí parece que hay cámaras en los túneles, en la parte subterránea de la arena, entonces él podía ver qué hacía Lucy Gray, si estaba viva o no, pero en el libro no, en el libro él no sabe absolutamente nada de su situación, simplemente le queda esperar lo mejor, conseguirle patrocinadores y esperar a que ella decida salir para poder ayudarla a ver cómo está, y ya realmente no tiene muchas opciones. Entonces, mientras transcurran los juegos, recordemos que está la parte en que Gould le pide a Snow que entre por Sillinos a la arena porque Sillinos se siente tan culpable y tan mal de todas las muertes que están causando los Juegos del Hambre, que al final son personas que como él vienen de los distritos, y le piden a Snow que vaya y lo rescate con un propósito, que obviamente es que él se dé cuenta de que lo único que lo separa de los distritos es que él no tiene que pelear por salvar su vida todos los días. Pero que si no fuera por eso, él tendría los mismos instintos bajos, asesinos y salvajes. Pero ahora, yo digo, realmente no los tiene porque él envenenó y mató a mucha gente para llegar a su
puesto de poder a ser el máximo de máximos de todo Panem. Entonces, ok, quizá no tuvo que matar a nadie a golpes ni con extrema violencia, pero claro que tuvo que asesinar a mucha gente por mantener su posición y por mantenerse en la cima de la cadena alimenticia. Entonces, pues finalmente, ¿qué los separa de las personas de los distritos? La manera en la cual los ejecutaba, ok. Pero pues al final, claro que él era salvaje, cruel y asesino, solo que de diferente manera. Ahora, esta parte en cuando él se mete a la arena a salvar a Sejanus Splint es igual en el libro, pero en la película creo que a veces pudiéramos confundir, como no tenemos esta parte del diálogo interno de Snow, pudiera parecer que al principio él era un buen ser, que sí consideraba a Sejanus Splint su amigo, que simplemente estaba tratando de sobrevivir y ya, pero no, la verdad es que para Snow, Sejanus Splint siempre fue un pobre menso, la verdad. Él lo desesperaba, decía, ay, este tonto, lo tolero, pero porque uno tenía que mantener a la mayor cantidad de amigos con él, porque tenía mucho miedo de que alguien se enterara de su verdadera situación familiar y su verdadera situación económica, y sabía que Sejanus Splint, después de la rebelión, a pesar de ser de los distritos, también por eso lo consideraba inferior, su familia había adquirido muchísimo poder político y económico, y eso le convenía. Así que mientras él lo está salvando en la arena, todo el tiempo piensa, ay, este tonto, ya vamos, no sé qué, ¿por qué no lo puedo dejar morir aquí? Pero pues eso no se hubiera visto bien. Así que, y tampoco podía dejar morir al hijo de una familia con tanto dinero que obviamente podía servirle o ayudarle de alguna manera en su incierto futuro, ¿verdad? Entonces, cabe aclarar que nunca lo consideró su amigo de verdad, simplemente lo toleraba porque necesitaba tenerlo de su lado. Y bueno, sabemos lo que pasa al final de los juegos. Lucy Gray gana gracias a que Snow hizo la trampa de poner su pañuelo con su esencia en el tanque de serpientes, y por esa razón no la lastiman. Sin embargo, para las personas que no sabían nada de esa trampa, pareciera que Lucy Gray ganó porque encantó a las serpientes con su dulce y maravillosa voz. O sea, su dulce voz era tan angelical y melodiosa que podía domar a serpientes asesinas. Y parecía que por eso había ganado los juegos. Y esto al final voy a decir por qué me encanta que se llame Balada de pájaros, cantores y serpientes, pero primero quiero hablar de toda la historia y de todo lo que representa para mí. Entonces, prosigamos. Después de que Lucy gana los juegos, Gaul obviamente se da cuenta de que hizo trampa, y yo creo que después se arrepintió de no haberla matado. La dejan regresar al Distrito 12 y a Snow lo castigan volviéndolo guardián de la paz, que para él los guardianes de la paz eran así como pues gente que tenía un bajo rango en el Capitolio y no había podido ir a la universidad por alguna razón, y lo que podía aspirar era pues una vida tranquila, más o menos estable, sirviendo todavía fielmente y lealmente al Capitolio como un guardián de la paz. Era como que pues ya lo menos peor que podías aspirar en el Capitolio. Así de, pues mínimo no eres parte de los distritos, ¿no? Y la verdad es que esta tercera, creo que no lo dije, pero cuando Lucy Gray entra y comienzan los juegos, obviamente es la segunda parte de la novela, y esta tercera parte, cuando Snow llega al Distrito 12, que es el Guardián de la Paz, creo que es cuando más podemos descifrar su carácter, su temperamento y la clase de alimaña víbora venenosa que es. Porque al principio, miren, no es que él, su máximo sueño fuera ir al 12, estar con Lucy y tener ahí una familia feliz con ella, sino que él simplemente dijo, pues bueno, ya no me la pude llevar al Capitolio porque él quería vivir en el Capitolio con ella, pero en el Capitolio, en los distritos, ya no puedo hacer eso porque ya me castigaron, así que bueno, pues me conformo con que al menos pueda ir al 12 y ahí conservar la máxima dignidad que pueda, pero al menos puedo estar con Lucy Gray. O sea, él se estaba conformando, no es que estuviera
muy feliz, simplemente estaba conformándose con lo mejor que podía hacer de sus circunstancias. Y algo que me parece bien interesante es que Lucy Gray, bueno, para empezar, en el libro, yo sigo con Jon Snow. Ya sáquenme Juego de Tronos de la cabeza, ya vamos en la segunda temporada de La Casa del Dragón, y yo sigo pensando en Jon Snow. Que por cierto, con esa temporada 2 de La Casa del Dragón, oigan, le faltó acción, ¿no? Bueno, no es el punto ahorita. Sí, cuando Coriolanus Snow busca a Lucy Gray, primero va a su casa en la Veda, porque igual que Katniss Everdeen, ella vive en la Veda del Distrito 12. O sea, si de por sí el Distrito 12 es la peor escoria, la Veda del Distrito 12 es la escoria de la escoria. Va a buscarla a su casa y se encuentra con Maud Ivory, que es esta niña que es parte de la bandada de Lucy Gray, y ella le dice que está en el Prado. Entonces él va al Prado, o sea, es toda una travesía, él realmente tiene que caminar kilómetros y kilómetros con calor, con sudor, con humedad, porque la veda es muy, muy húmeda. Y finalmente encuentra a Lucy Gray en el Prado, componiendo la canción del árbol del ahorcado, y es aquí cuando se besan por primera vez en la película. Y me parece muy interesante que eventualmente Lucy Gray lleva a Snow a nadar al lago, a caminar por el bosque, porque es a donde le gusta ir con la bandada. Y en ese lago, en las películas esto nunca lo mencionan, pero en los libros sí, en ese lago es donde el papá de Katniss Everdeen le enseña a nadar. Y por eso ella, cuando está en el vasallaje, en sus segundos juegos, es capaz de nadar en ese mar, porque en el Distrito 12 casi nadie sabía nadar. El lago realmente estaba como a 2 horas caminando del distrito y era muy difícil que lo encontraran. Y gracias a que su papá le enseñó a nadar en ese lago es que ella pudo moverse mejor en sus segundos juegos con la arena que era de la playa. Y me parece muy curioso que gracias a que su papá le enseñó a nadar en ese lago, pudo sobrevivir también. Y Snow visita ese mismo lago con Lucy Gray y además es donde la desvive y esconde posteriormente las armas con las cuales mató a otras 2 personas. Ay, Dios, es que hay tantas conexiones. Bueno, ya me adelanté mucho, ¿verdad? Pero me parece que está tan bien construida esta historia. Pero también ahí no acaban las coincidencias. Bueno, no son coincidencias, es bastante intencional, pero ahí no acaba todo, porque la primera vez que visitan ese lago, Lucy Gray le cuenta a Snow la historia de su nombre. Y es que cada integrante de la bandada tiene un apellido que eligieron con base en un color, por eso ella se llama Lucy Gray, o sea, Gray gris. Y ella eligió su nombre porque había un poema sobre una niña que se llamaba Lucy Gray, que soñaba con volar, con ser libre, y un día ella se pierde, esto no lo mencionan en la película, también es del libro, se pierde en el bosque, y no queda rastro de ella, simplemente están sus pisadas en el lodo, y de repente ya no, es como si se hubiera evaporado o se hubiera ido volando como un ave. ¿Quién es el ave cantora en esta historia? Pues Lucy. ¿Y quién desaparece? Pues Lucy. Bueno, ya me adelanté otra vez. Pero me parece muy interesante y hasta poético todo el trasfondo y hasta el presagio que Susan Collins le da a Lucy Gray. Y también es donde podemos ver que le dice Katniss a las papas de pantano, y donde, esto tampoco sale en la película, pero en el libro sí, Lucy Gray le canta a Maud Ivory la canción del Prado, que es la misma que Katniss Everdeen le canta a Rue en los primeros juegos cuando está muriendo. O sea, espero que se nos haya escuchado. Dime si no, es todas las conexiones que creó Susan Collins con Lucy Gray, Snow y Katniss Everdeen, lo hizo tan bien. Y creo que eso habla otra vez de lo gran y maravillosa escritora que es Susan Collins. Ya me adelanté muchísimo otra vez. A ver, retomando la historia de Coriolanus Snow, sabemos que él traiciona a Sejanus porque Sejanus está involucrándose en intentar comenzar una pequeña rebelión en el Distrito 12. O bueno,
ser parte de una rebelión en el Distrito 12. Y Snow creció con estos valores que quizá llamaríamos ultranacionalistas, conservadores de derecha. Y para él una traición al Capitolio es lo peor, incapaz. Él podría ser capaz de matar gente, de envenenar a sus enemigos, de mandar a niños a una arena a que se maten, pero nunca sería capaz de traicionar al Capitolio. Entonces, sabemos que traiciona a Sejanus cuando graba su voz con los sinsajos, charlajos, y se lo envía a Goal. Y también es como una forma de decir, si me asocian con este güey, me van a matar a mí también. Entonces, pues para que vean que yo no sé qué, o sea, ¿qué pensó que iba a pasar? Todavía, la verdad es que cuando se entera de que van a mandar a Lorcas y Janus, sí se impacta, pero yo digo, ay querido, pues ¿qué creíste que iba a pasar? ¿Que nada más lo iban a regresar a su casa o qué? Pues no. Y la verdad, la parte en la que envían a Sejanus a la horca es desgarradora. En el libro, no recuerdo si en la película también pasa así, pero Snow alcanza a escuchar que justo un segundo antes de que lo desvivan, Sejanus susurra su nombre y Snow nunca puede descubrir. Oigan, ya me adelanté un buen porque, bueno, no importa. Si Snow nunca puede descubrir si susurró su nombre porque sabía que lo había traicionado o porque sí esperaba que lo ayudara. Ok, contexto que, ay miren, si ya vieron la película ya se sabe que Snow mata a dos personas, mata a Billy y a otro chavo que estaba organizando la rebelión en el quemador cuando Lucy Gray estaba cantando y ahí se arma, eso es, bueno, ya sabemos que es por eso, ¿no? Y si no sabían, ¿qué onda? ¿Por qué no han visto la película? Véanla. Y envía a que escondan las armas con las cuales pasó todo, porque obviamente si alguien sabe que estaban ahí hablando de rebelión, que hubo 2 muertos, pues no solamente iban a ahorcar a Snow, los iban a ahorcar a todos. Entonces dijeron, miren, aquí a nadie le conviene hablar, escondemos las armas y fingimos que esto nunca pasó y bye. Ay, que por cierto esa parte del quemador, volviendo un poco al tema de Lucy Gray, la canción que ella compone para Snow, no, él no se merecía eso, me parece devastadora porque ella le dice que es puro y que es bueno porque le salvó la vida, así que es alguien digno de confianza, cuando realmente es una persona horrible y cruel y que sí le salvó la vida porque sí la amaba, pero no hubiera hecho por absolutamente, o sea, lo que hizo por ella no lo hubiera hecho por nadie más. Ay, me recuerda su ilusión de estar enamorada y creer que Jon era una... Jon, ay, de verdad yo insisto con Jon Snow. Con Coriolanus era una buena persona. Pobrecita Lucy Gray, esa fue su propia perdición. En fin, volviendo al tema de Coriolanus Snow, él sufre mucho cuando ahorcan a Sejanus y no porque lo considerara su amigo, no porque le duela que ya no está, no porque le duela que lo hayan castigado, sino porque sabe que en cualquier momento todo va a explotar, se van a dar cuenta de que él mató a 2 personas y lo van a mandar a la horca él también. Él está sufriendo por eso, no porque realmente sienta feo por la muerte de su queridísimo amigo Sejanus Blink. Y es aquí cuando podemos ver que es una limaña ponzoñosa, culebra, rata de 2 patas, porque él le proponía a Lucy escapar. Lucy ya le había, si no me recuerdo, le había propuesto escapar, pero él decía, no, yo vivir en el bosque con lo mínimo, soportando lluvia, calor o frío extremo, apenas teniendo para comer y a ver qué nos depara la suerte, no. Yo, pura comodidad, pura elegancia. Él pues realmente aspiraba a una vida que hacía bastante tiempo no se podía pagar. Y él al final accede a huir con Lucy Gray, no porque quisiera estar con ella y ser libres y vivir juntos para siempre, sino porque ya no le quedaba de otra, era elegir
entre ese final donde podía apenas sobrevivir o la muerte. Y obviamente pues decía, "Ay, pues tal vez un día todo se arregle, me dejen de buscar, pueda volver al Capitolio", pero no tenía otra opción más que realmente escaparse con ella, y por eso acepta escaparse, no porque genuinamente quisiera abandonar su vida en el Distrito 12 y ser feliz con ella, libres, lejos de todo el territorio controlado por el Capitolio. Y esto es algo que también se ve mucho en el diálogo interno, que no podemos ver en la película, pero sí mucho en el libro. La verdad es que Jon Snow amaba a Lucy Gray, sí la amaba, pero no la amaba tanto como amaba el dinero, el poder, principalmente el dinero, el poder y el estatus. Él en su imaginación, fíjense, cuando ella está a punto de ganar los juegos, él ya se proyectó y dijo, podía visualizarse, o sea, así lo narra Susan Collins, podía visualizarse con ella en el Capitolio, siendo suyo y ella siendo de él, ser admirado y admirarla. Juntos para siempre. O sea, él genuinamente sí quería estar con ella, sí estaba muy enamorado. Pero repito, jamás iba a amar a una persona más de lo que amaba el poder. Así que obviamente como Lucy Gray también estuvo involucrada o estuvo como testigo en el asesinato de esas dos personas, y ella también quería ser libre lejos del territorio controlado por el Capitolio, pues deciden escaparse. Y Snow le regala una bufanda naranja que era de su mamá. Miren, yo creo que yo creo que sí podemos saber que está enamorado de ella. Le regaló algo que era de su mamá. ¿Cómo no va a estar enamorado de ella? O sea, eso no me parece cualquier cosa, honestamente. Así que deciden escaparse, juntos. Y es aquí, yo todo el tiempo, cuando estaba leyendo el libro, me la pasé pensando, ¿en qué momento va a explotar esto? O sea, yo honestamente pensaba que Lucy Gray no iba a sobrevivir a los juegos. O sea, sabíamos que se iba a morir. Era obvio, porque si no, pues Snow no sería el cruel maldito dictador que conocemos y que odiamos, pero que también queremos mucho. Digo queremos porque es un gran villano, no porque genuinamente me caiga bien. Si Lucy Gray hubiera sobrevivido, o sea, sabemos que se murió, pero mi pregunta era, ¿cuándo se va a morir? ¿De qué manera? Yo nunca me imaginé que fuera el mismo Snow el que le pusiera fin a su vida. Jamás. Eso sí que no lo veía venir. Susan Collins me agarró muy en curva. Yo pensé que iba a ser en los juegos, que le iba a matar un guardián de la paz, que la misma Goal se iba a deshacer de ella para siempre, pero no creí que fuera el mismísimo Snow. Sabemos que cuando se escapan, Snow la nota así como extraña y que se le sale decir, ay, ya maté a 3 personas, que por mi culpa, y le dice, ay, no, la tercera es mi viejo yo. Ay, perdón, pero es que no invente también, sí es muy inteligente y muy viborón, pero no se vio tan inteligente en ese momento, ¿cómo se le ocurre? Y pues claro que Lucy Gray sospecha, ¿no? Y es donde empieza a desconfiar de él por primera vez. Y todo pasa tan rápido, de verdad, yo nunca lo vi venir así. Snow encuentra las armas en la cabaña junto al lago, y Lucy Gray, en el no querer estar cerca de él porque se da cuenta de que es una persona peligrosa y no confiable como ella creía, dice, bueno, pues ahorita vengo, voy a buscar algunas papas de pantano para comer. Y él se da cuenta de que se tarda mucho, creo que en la película no es todo tan lento, pero en el libro él le toma un rato darse cuenta de que Lucy Gray no va a regresar, y deduce que ella ya se dio cuenta de la clase de alimaña que es, y va a buscarla para matarla, pero no tanto, porque como que él estaba apenas transicionando entre, oye, vamos a hablar, por favor, sí, o te mato. O sea, él ya estaba muy desesperado realmente porque, repito, él amaba a Lucy, pero no la amaba tanto como su estatus, y sabía que por su culpa, si ella le iba a costar perder todo, prefería perderla a ella para siempre. Y
Lucy Gray sabemos que escapa gracias a que esconde la bufanda y abajo de ella hay una víbora que muerde a Snow. Y aquí es donde Snow explota y dice, maldita víbora venenosa, es una tramposa, traicionera, todo el tiempo me estuvo viendo la cara, cuando realmente pues el traicionero y víbora es él. Pero en el momento en que Lucy Gray ya no es el dulce pajarillo lleno de vida y lleno de admiración que sentía hacia Snow, entonces se vuelve una víbora traicionera y la busca para matarla. Ahora sí, porque al principio de la cabaña él se intenta convencer de que no quería hacerle daño a Lucy Gray cuando sale a buscarla, pero al mismo tiempo se va preguntando ¿por qué llevo una escopeta si solo quiero hablar? Cuando realmente su lado psycho ya estaba empezando a brotar. Y él mismo dice, no entiendo por qué llevo una escopeta, pero al mismo tiempo estoy tan enojado con ella, pero al mismo tiempo estoy intentando mantener la situación bajo control, pero obviamente si yo llevaba una escopeta era porque sabía lo que iba a hacer, muy en el fondo, aunque no quisiera aceptarlo, él lo sabía. Y bueno, sabemos que el final de Lucy Gray, ya lo había dicho, desaparece, se evapora en el aire y tal cual, me encantó cómo lo adaptaron porque tal cual, cuando Snow dispara, escucha alcanzar que Lucy Gray cae a algún lugar del bosque y se queja del dolor, pero nunca la encuentra y sus huellas literalmente desaparecen y parece que se fue volando o se evaporó igual que el poema en el cual basó su nombre, o sea, ese fue como su presagio, el presagio del fin de su vida. Ahora eso del fin de su vida, pues ahorita vemos. ¿Y qué pasa con Snow? Al final sabemos que todo le sale maquiavélicamente bien. Él recibe la herencia de la familia de Seamus Splint porque ellos se quedan sin heredero y le dicen, ay, tú eras su amigo, tú siempre lo trataste bien y tú lo necesitas, así que en honor a él te doy todo lo que le correspondía y él lo mató. Es que su mismo origen, su mismo nacimiento es sumamente cruel y vil, asqueroso y repugnante. Ay, no. Y gracias a esta herencia que se robó, por cierto, es por lo que puede ir a la universidad y eventualmente ascender hasta presidente. La verdad, Gould esperaba que él fuera como el headmaker, o sea, no sé, creo que es el vigilante en jefe de la traducción de los juegos, pero él obviamente no se iba a conformar y él quería estar en la cima, porque Snow always lands on top. Así que él iba a ser el máximo, la cabeza de la cadena alimenticia y nadie nunca más iba a poder distraerlo con tonterías como el amor. Por eso es por lo que en el libro sí lo explican, que se casa con, no recuerdo si es con Olivia Cardew, es una de sus compañeras de clase en la academia. Él no la ama, él jamás la amó, pero sabe que dentro de toda la élite del Capitolio, ella sería como lo más aceptable para darle herederos. O sea que ni siquiera cuando se casó lo hizo por amor, él siempre estuvo aspirando a la posición y el poder. Y obviamente él gana. Bueno, al final no gana, ¿verdad? Porque llega Katniss Everdeen, pero él finalmente consigue lo que quiere. Consigue el poder, consigue el dinero, el rango, consigue estar por encima de absolutamente todo Panem, no solo de los distritos, encima de todo Panem. Y así es como se construye nuestro queridísimo y odiadísimo Coriolanus Snow. Esa es su historia y pues realmente creo que podemos notar que nunca tuvo salvación, nunca. Él siempre fue así, él creció de esa manera desde niño, pensando que ser del Capitolio era estar por encima y ser un Snow era por estar encima de los que estaban, era estar por encima de los que estaban encima. Así que no, you can't fix him, nadie puede. Él incluso pues pareciera que estaba destinado a convertirse en lo que se convirtió. Y era irremediable. Ahora, esto no acaba aquí. Bueno, la historia sí, pero hay algo que me gusta mucho en las historias, sobre todo en el cine y en la literatura, que es el simbolismo. Y en este caso, cómo Susan Collins juega con esta figura del águila y el ave cantora,
me parece que solamente contribuye aún más a su genialidad. Porque las aves... creí que había dejado de grabar. Las aves suelen representar pureza, el espíritu humano en libertad, la nobleza, y las serpientes suelen representar malas intenciones, sí, malicia, doble intención o intenciones ocultas. Y me encanta que Lucy Gray sea como una representación de un pájaro cantor, no solamente porque canta y cuando canta el mundo la ve y la admira y es capaz de mantener a la audiencia enganchada con su canto, sino también porque ella es un personaje que siempre quiere estar orientada a hacer el bien, a conseguir libertad, a ser, pues sí, lo que podríamos considerar una buena persona. Que también siento que juega un poco con ser una serpiente, porque claro que Lucy Gray no era una persona pura e indefensa si se vengó de Mayfair aventándole una serpiente en su vestido y se intentó defender de Snow escondiendo una serpiente en una bufanda. Y bueno, sí, creo que ella es la representación de esa ave que aspira a la libertad, a la pureza, al bien. Y Snow obviamente es una víbora venenosa que va a hacer y va a engañar y va a manipular a quien sea necesario con tal de conseguir sus propios fines egoístas. Y hay una parte que no recuerdo si en la película mencionan explícitamente, pero en el libro sí, y es que uno de los miembros de la bandada le dice a Snow que Lucy Gray es muy buena encontrando serpientes y como haciendo que vengan a ella. O sea, serpientes literalmente en el bosque. Lucy Gray es como una domadora de serpientes. Y me encanta todo este juego de aves y serpientes porque ella, a través de su voz, consigue domar a Snow, porque Snow sentía tanta repulsión, no, la del Distrito 12, y cuando la oye cantar con tanta armonía y también con tanta dignidad, es en ese momento en el que él queda impactado por ella al punto de que va a buscarla a los andenes del tren y se siente como un estúpido, así como un adolescente enamorado y dice, ay, qué ridículo soy. Pero la verdad es que ella ya lo había encantado con su voz. Y Lucy Gray sabía cómo controlar a las serpientes literalmente para que no la lastimaran, así como supo controlar a la serpiente de Snow para que él le ayudara a salvar su vida y no la lastimara tampoco. Y también domó a pareciera que pudo domar y controlar a las serpientes en la arena para que no la mataran, cuando realmente no es que las haya controlado con su canto, sino que pudo controlarlas gracias a Snow, la otra serpiente. Y Snow quedó tan, no sé cómo decir, domesticado, pues tan impactado, tan maravillado con Lucy Gray, su personalidad y con su voz, que genuinamente se enamora de ella. O sea, todas estas, ¿cómo se dice? Analogía que hace Susan Collins entre sus dos personajes con las aves cantoras y las serpientes me parece una verdadera genialidad. Porque verdaderamente la maldad y crueldad de Coriolanus Snow, Coriolanus Snow quedó cancelada, anulada contra Lucy Gray debido a que se enamoró de su encanto, de su personalidad, de su capacidad de sobreponerse a situaciones adversas con dignidad y obviamente a su dulcísima voz. Bueno, al final no quedó tan domesticado porque, en el momento en que él ya la consideró un peligro, obviamente no la iba a elegir por encima de él mismo, ¿verdad? Bueno, ahora todo esto me gustaría hablar ya para finalizar la pregunta, que todos sabemos cuál es la respuesta. La pregunta,
¿Tiene Lucy Gray algo que ver con el papá de Katniss? Y Katniss, yo creo que sí. Creo que es evidente que sí. Lucy Gray componía las canciones que el papá de Katniss le enseñó. Lucy Gray y su bandada eran las únicas personas que conocían la existencia del lago en el que el papá de Katniss le enseñó a nadar. Lucy Gray nombró Katniss a las papas de pantano. O sea que si tienen relación, definitivamente sí. Creo que la pregunta más bien es si Katniss Everdeen es una descendiente directa de Lucy Gray o si más bien es descendiente de algún miembro de la bandada, porque también está el hecho, y en los libros lo mencionan mucho, que el papá de Katniss cantaba tan lindo que pasaba lo mismo que cuando Lucy Gray cantaba. El resto del mundo volteaba a verlo y volteaba a escucharlo de lo melodiosa que era su voz. Pero yo digo, la verdad el final de Lucy Gray me parece perfecto. Si bien no es un final que nos dé respuestas y conclusiones contundentes, es un final que me parece sumamente poético. Especialmente considerado el poema en el cual Lucy Gray inspiró su nombre y su final terminó siendo el mismo. Es como si ella misma hubiera escogido su destino. Y yo creo que si Lucy Gray de repente, por ejemplo, en el siguiente libro que va a salir, reapareciera en algún lugar o resulta que regresó al Distrito 12, siento que le quitaría un poco de ese misterio y ese encanto que tiene su final. Ahora, sé que no es imposible porque pues probablemente dice Susan Collins que ella dejó el final de Lucy Gray de esa manera por si en algún momento quería seguir escribiendo sobre la historia de Panem y necesitaba o quería incorporar ese personaje. Susan Collins dijo eso cuando ella ya estaba pensando en escribir Sunrise at the Reaping, o sea que también no se haga, es que de verdad esa mujer cuando te dice una cosa ya está planeando lo que sigue, pero no importa, la perdono porque es fabulosa. Entonces creo que en Sunrise at the Reaping, o sea en Amanecer en la cosecha, Susan Collins, espero en Dios, nos dé respuestas, si no sobre qué le terminó pasando a Lucy Gray, porque repito, su final me parece perfecto, mágico y poético. Me parece tan mágico, poético y misterioso como la Lucy Gray misma. Entonces no me gustaría que fuera diferente. Pero sí me gustaría que nos dijera, que nos dé un poco más de pistas, porque siento que también dar respuestas así contundentes como que le quita un poco de encanto y poder imaginarte qué pasó, cuáles son las conexiones, si es descendiente de Lucy Gray o de algún miembro de la bandada o no. Me gustaría que nos dijera, que nos diera más pistas sobre el origen de Katniss Everdeen, cómo fue que las canciones de generación en generación llegaron a ella y a su papá, o qué conexión hay entre su papá y los miembros de la bandada, si él es descendiente de alguno de ellos, si conoció, bueno, si alguno de sus, de los abuelos de Katniss Everdeen conoció a Lucy Gray en persona. De verdad eso me da mucha curiosidad. Y yo insisto, yo sé que Susan Collins nos dará más pistas en el siguiente libro. Y si no lo hace, pues qué mala onda, la verdad. Y quién sabe, tal vez después de Sunrise at the Reaping tengamos algún otro libro sobre la historia de Panem. No sabemos si antes o después de Katniss. Me gustaría que fuera antes porque, no sé, si me dices que hubo otra guerra después de Katniss, yo me sentiría muy mal. O sea, tanto que les costó a tantas generaciones llegar a ese momento para que haya otra guerra. No, por favor. Bueno, pero uno nunca sabe. La verdad es que lo que escribe Susan Collins yo lo voy a leer y sé que me va a gustar porque díganme si no es una genia de la narración, de conectar personajes, de construir sus historias, tanto que aún con todo lo víbora, culebra ponzoñosa infernal que es Coriolanus Snow, no, al menos yo no lo puedo odiar. Es un villano tan bueno que digo, es que es una genialidad su personaje. O sea, lo odio, pero al mismo tiempo digo, qué gran villano. Y claro que también me gustaría saber un poco más sobre la historia de la mamá de Katniss. Porque ella participó en el vasallaje con Haymitch y se murió, obviamente.
pero quiero saber qué nos depara para el 2025 con el siguiente libro. Me tiene muy emocionada. Y listo, llegamos al final del episodio. ¿Qué tal, me gusta mucho hablar de los Juegos del Hambre. Y me gusta mucho hablar de Balada de pájaros, cantores y serpientes, porque de los Juegos del Hambre creo que ya se ha hablado, de la trilogía al menos, ya se ha hablado bastante. Igual yo lo podría hacer, pero pude leer esta novela y me pareció tan maravillosa, tan poética incluso, que no podía no hacer un episodio dedicado a hablar de las diferencias un poco de las diferencias entre la adaptación del libro a la pantalla y de por qué creo que realmente Snow, repito, no es una persona que pudiera ser salvada por nadie. Ese era su destino, creo que desde que nació. Y ya, me parece muy interesante cómo se convirtió en el dictador horrible que es. Es un nacimiento del villano muy bien hecho y muy bien pensado. Y bueno, si no han visto Balada de pájaros, cantores y serpientes, ¿qué onda? Ya salió hace mucho, ya véanla. Bueno, ya hice muchísimos spoilers, ¿no? Pero véanla. De hecho, hay algunas personas a las cuales no les gustó porque la sintieron que le faltó acción a comparación de las primeras 3 películas, o como que Snow es un personaje un poco plano, medio insípido, pero yo insisto, lo interesante es todas las intenciones y manipulaciones ocultas que él ya estaba haciendo desde el momento en que supo que tenía la oportunidad de ir a la universidad si hacía bien la tarea de ser mentor en los primeros juegos. Porque además, no mencioné, pero esto ya se sabe, estos juegos son los 10º, o los 9º, que organiza el Capitolio, y antes de esto nadie los veía. Es Snow quien junto con Gold la doctora Gold, van encontrando la manera de volver algo tan sangriento y horrible un espectáculo. Que la gente quiera ver, ya sea porque tiene miedo de perder a las personas que quieren, o de simplemente seguir con este vicio de espectacularizar sangre, violencia y apostar y encariñarte con los tributos, porque al final esa era una de las estrategias de marketing de los juegos, y al final verlos morir como si fueran robots de pelea. Algo muy horrible, pero que siento que también pasa en la vida real, no a un grado tan violento, pero, miren, me voy a escuchar bien mamadora, pero por ejemplo, La Casa de los Famosos. Ya sé que solo es entretenimiento, etcétera, etcétera. Pero, a ver, ¿no se supone que el punto de ese tipo de reality shows es ver cómo las personas se van desquiciando lentamente hasta que solamente queda uno? Y sí, tal vez, no está sangriento, pero la audiencia se termina enganchando, y al final para eso está hecho el programa, para que la gente se enganche con peleas, con discusiones, con tensión, con cosas que realmente no nos aportan nada bueno. Y sí, yo entiendo que, puede que sea divertido, puede que tenga aspectos divertidos, pero el formato no está pensado para que sea divertido, sino para que sea polémico. Claro que ya sabemos que esta vez se les fue la mano. Se les fue la mano con lo polémico y se les salió de control. Imposible no enterarse, la verdad, aunque no veas el reality te enteras. Pero creo que al final seguimos haciendo un espectáculo con el morbo, con la incomodidad de la gente, con su tristeza, con sus heridas, con ver cómo se atacan entre sí, hasta que al final no les queda más que aguantar y ver quién gana. Eso se me hace... un poco... Bueno, ya. No voy a seguir hablando de eso. Cerramos, ¿no? Ya fue mucho parloteo. Ya llevo más de 1 hora. Y yo podría seguir hablando de los Juegos del Hambre, pero ahí luego continuamos. Cuéntenme ustedes su perspectiva. Si no habían leído la novela, pues ahora ya saben un poco más
de lo que se ve en el libro y en la película no, así que díganme qué piensan de la película, si ustedes igual creen que le falta acción, que Snow le falta algo más para ser un personaje atractivo, al menos, o sea, un personaje que sea llamativo para la gente, o si como a mí les encantó la película. Creo que también influye el hecho de que si ya tienes la novela leída, sabes todo lo que Snow está pensando, así que solamente puedes decir, ay, maldito perro. Pero pues sí, de que influye, creo que influye bastante. Y pues compártanme su perspectiva. Ya saben que me pueden encontrar en el TikTok como Sinestésica Podcast, en Instagram también como Sinestésica Podcast. Ahí ando subiendo reels, videos que no son todos de las películas de las cuales hablo en este podcast necesariamente. A veces son temas que considero, que digo, ay, no voy a hacer todo un capítulo para hablar de esto, pero que sí son cosas que quiero comentar y exponer al mundo porque puedo. Muchas gracias por haber escuchado otra vez y suscríbanse, comenten, no sé, hagan lo que quieran, pero interactúen porque es engagement. Gracias por escuchar. Yo soy Carla González y nos vemos el siguiente jueves con un nuevo episodio. Bye.